¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente te limita? Esa sombra que acecha en los rincones de tu ser. Ese lado oscuro que tanto temes. En nuestra búsqueda de la luz, a menudo olvidamos que es en la oscuridad donde se encuentran nuestras verdaderas riquezas. Hoy nos sumergiremos en un viaje profundo hacia lo desconocido, hacia esa parte de nosotros que hemos relegado y que, al mismo tiempo, tiene el poder de liberarnos. El lado oscuro que te libera deja de luchar contra quien eres. Imagina un vasto océano. Sus aguas oscuras y profundas son un reflejo de tu propio ser. En la superficie, todo parece calmo, pero bajo ella habitan corrientes, criaturas marinas y misterios que apenas empezamos a comprender. La sombra, como la llamo, es esa parte de nosotros que contiene todos nuestros miedos, inseguridades y deseos reprimidos. Nos enseñaron a temerla, a reprimirla, a combatirla. Pero, ¿y si te dijera que es precisamente en esa sombra donde reside nuestra verdadera libertad? La psicología analítica que desarrollé se centra en el concepto de la individuación, un proceso en el que integramos los diversos aspectos de nuestra psique. Al hacerlo, no solo nos acercamos a nuestro ser auténtico, sino que también aprendemos a aceptar y abrazar nuestra sombra. No es irónico. Lo que consideramos como nuestros defectos y fallos puede ser la llave que abre la puerta hacia una vida más plena. Permíteme compartirte una historia, Anaí. Un joven llamado David, un artista atormentado por la falta de reconocimiento. Desde pequeño, su talento había sido eclipsado por las expectativas familiares. Su padre, un hombre estricto y tradicional, veía el arte como una frivolidad, una pérdida de tiempo. David, con cada pincelada, trataba de escapar de la sombra de su padre, de la crítica interna que le decía que no era lo suficientemente bueno. Sin embargo, en su lucha constante, se dio cuenta de que estaba peleando contra sí mismo, negando su verdadera identidad. Fue solo cuando decidió explorar las emociones que había estado evitando: la ira, la tristeza, el miedo, que su arte floreció. En sus obras, plasmó su dolor y su lucha, y en ese proceso, se liberó. Cada uno de nosotros tiene un David dentro, un artista que anhela ser visto y escuchado. La sombra no es solo lo negativo, también es el potencial no realizado, las pasiones no expresadas. Cuando luchamos contra nuestra sombra, nos negamos a ser completos. ¿Qué pasaría si, en lugar de reprimir esa parte de nosotros, la abrazáramos? En mi trabajo, he encontrado que la sombra puede manifestarse de diferentes maneras. A veces, aparece como el crítico interno que nos dice que no somos suficientes. Otras veces, como impulsos que nos llevan a comportamientos destructivos. Esta dualidad, aunque puede parecer caótica, es esencial para nuestro crecimiento. La clave está en reconocerla y entenderla, no en combatirla. Ahora, pensemos en un dilema ético que muchos enfrentan en su vida cotidiana: a la lucha entre ser auténticos y cumplir con las expectativas sociales. Imagina a una mujer llamada Clara, atrapada en un trabajo que odia, pero que no puede dejar, porque siente la presión de mantener una imagen de éxito. Su sombra comienza a manifestarse en forma de ansiedad y descontento. Un día, decide enfrentar su miedo más profundo, el temor al fracaso. Se pregunta: ¿qué pasaría si dejo todo esto atrás y sigo mi pasión por la fotografía? Al tomar esa decisión, no solo se libera de la prisión en la que se encontraba, sino que también descubre una comunidad de personas que la apoyan y la inspiran. Esta transformación no fue fácil. Clara tuvo que enfrentarse a la desaprobación de su familia, a sus propias dudas y a la incertidumbre del futuro. Pero, al igual que David, aprendió que la lucha contra su sombra solo perpetuaba su sufrimiento. Al abrazar su autenticidad, encontró una fuente de energía y creatividad que nunca había imaginado. La liberación que proviene de aceptar nuestra sombra no se limita a la creatividad. También
afecta nuestras relaciones. Cuando comenzamos a integrar esos aspectos reprimidos de nosotros mismos, nos volvemos más empáticos y comprensivos con los demás. La proyección, un concepto psicológico que explica cómo atribuimos nuestras propias características a otros, se desvanece. En su lugar, emerge una conexión más profunda con quienes nos rodean. Un tercer ejemplo que me gustaría compartir es el de un hombre llamado Miguel, que pasó años luchando con su identidad sexual en una sociedad que lo rechazaba. Durante mucho tiempo, Miguel vivió en la sombra de lo que la sociedad esperaba de él, sintiéndose atrapado entre su verdadero yo y la imagen que debía proyectar. Fue en un retiro espiritual donde se enfrentó a sus temores más profundos. En la oscuridad de su soledad, encontró la luz que tanto anhelaban, la aceptación de sí mismo. Al aceptar su identidad, no solo se liberó, sino que se convirtió en un faro para otros que enfrentaban luchas similares. Su historia nos muestra que, al abrazar nuestra sombra, podemos inspirar a otros a hacer lo mismo. Ahora bien, es importante aclarar que aceptar nuestra sombra no significa rendirse a nuestros instintos más oscuros. La sombra puede contener deseos que, si no son gestionados, pueden llevarnos por caminos destructivos. La clave está en la integración. Al reconocer estos aspectos, podemos elegir cómo actuar. Este proceso nos permite cultivar nuestra autenticidad sin perder el control sobre nuestras acciones. Entonces, ¿cómo comenzamos este viaje hacia la aceptación de nuestra sombra? La respuesta radica en la autoexploración. Te invito a hacer una pausa y reflexionar sobre las partes de ti mismo que has estado ignorando o rechazando. ¿Qué emociones evitas sentir? ¿Qué deseos reprimidos llevas dentro? La escritura, la meditación o el arte pueden ser herramientas poderosas para explorar y expresar esos aspectos oscuros. Recuerda, el viaje hacia la integración de la sombra es un proceso continuo. No hay un destino final, solo un camino en el que cada paso cuenta. A medida que avanzas, es posible que te enfrentes a momentos de duda y resistencia, pero es en esos momentos de desafío donde resides el potencial para el crecimiento. Al enfrentarte a tus miedos, te vuelves más fuerte, más auténtico. Mastún, a medida que cerramos este diálogo, quiero dejarte con una reflexión profunda. La lucha contra nuestra sombra es una batalla que nunca ganaremos, pero al aceptar y abrazar esas partes ocultas de nosotros mismos, encontramos una fuente inagotable de energía y creatividad. La oscuridad no es nuestra enemiga, es nuestra aliada. Deja de luchar contra quien eres. Permítete ser un ser humano completo, con luces y sombras, y descubrirás que en esa aceptación reside la verdadera libertad. Así que te animo a dar ese primer paso. Abre la puerta a tu sombra y permite que te guíe hacia un camino de autoconocimiento y transformación. La liberación que anhelas está al otro lado de esa puerta. Al final del día, solo tú puedes decidir qué hacer con la sombra que llevas dentro. ¿Te atreverás a explorarla? La respuesta está en tu interior, esperando a ser descubierta.